Imagina la orquesta más grande del universo, una orquesta hecha de galaxias, planetas, mares, selvas, rocas, tierra e insectos. Cada elemento cumpliendo su función, cantando su melodía, y tú estás en ella. Tú eres un eslabón, una nota de esa gran sinfonía que comanda el gran director. ¿Te preguntaste alguna vez qué música haces en esta creación? ¿Qué melodía expresas con tu vida? ¿Será tu canción una poesía o una fúnebre marcha? Piensa en aquellos grandes maestros que supieron hacer de su vida una obra de arte. ¿Qué música se expresó en esta tierra a través de ese hombre que se llamó Beethoven, Mozart, Bach, Wagner, Liszt, Vivaldi? ¿Qué canción encarnó y entregó a la humanidad Jesucristo, Sócrates, Confucio, Buda? Todas estas notas en el gran equilibrio de esa sinfonía perpetua que Pitágoras llamó hace mucho tiempo la música de las esferas. Pero ha ocurrido en nuestro mundo que se han producido desequilibrios, ruido, desorden, en la gran armonía universal y por ende son causa de todo lo destructivo. Los grandes seres interpretaron hermosas obras maestras, pero ¿qué canción nos entregará una persona lejana de su verdad interior? O tal vez simplemente tú o yo, viviendo una vida monótona, llena de estrés y preocupaciones. ¿Seremos entonces una nota discordante que no logra fluir con la música que nuestro corazón nos dicta estamos destinados a vivir? Entonces, acompáñame en este viaje a redescubrir tu horizonte, a identificar la nota de tu alma y a vibrar en armonía con la vida y todo lo que te rodea. En el día de hoy preparamos un programa especialmente para que logres conectar con ese plano del arte tan importante que es la música, porque sabemos que la música tiene una gran influencia sobre nuestras vidas, positivamente, pero también negativamente. Y para ello te traemos un grupo de increíbles artistas que se comunican desde muchas partes del mundo para compartirnos de su sabiduría, de su conocimiento de la música y sobre todo del gran propósito y profundidad que tiene la música en nuestras vidas. ¿Estamos conscientes de los sonidos que nos rodean y cómo nos afectan? Existen factores de medio ambiente que contribuyen al desequilibrio físico-emocional del individuo. La tercera parte de la población sufre pérdida de audición debido a la exposición a fondos sonoros intensos. Todo ello produce una excitación sensorial y emocional que provoca graves daños al sistema nervioso. A su vez, el ruido agresivo impone un estado de alerta constante a los sentidos. Produce además una especie de intoxicación o necesidad mórbida de sentirse aturdido que incapacita al ser humano para apreciar y gustar de las alegrías sanas de la vida y la felicidad normal. Al despertar, lo primero que se hace muchas veces es encender la radio, la tele al máximo volumen. Como consecuencia de esta excitación permanente del sistema nervioso, aparece entonces la llamada neurosis, cuyas características son principalmente impaciencia, enojo, irritabilidad, violencia y enfermedades como la depresión y el insomnio. Todo lo que llega a nosotros por nuestros sentidos, todo tiene una frecuencia que afecta de manera positiva o negativa a nuestro cuerpo. Estas músicas están llenas de ricas armonías. Por su colorido orquestal, por el sabio uso de la instrumentación, nos llevan a comulgar con lo eterno, nos llenan de inspiración. Se le llama clásico además
a lo perfecto en su género, a la obra en donde se cultivan conceptos de distinción, de belleza, de arquitectura, de unidad en la forma. Ya lo dijo Mozart, la música nunca debe ofender al oído. ¿Por qué no nos gusta? ¿Por qué parece que resulta aburrida? ¿Por qué sucederá esto? Quizá porque no la conocemos, no está de moda, o porque quizá estamos acostumbrados a escuchar música que nos excita, que nos aturde. Buscamos ese ruido constante que nos distrae. A medida que escuchemos música de buenas vibraciones, mejorará nuestro sistema cognitivo, emocional, fisiológico e inmunológico. Y qué lindo es contemplar a esas mamás en estado de preñez, rodeadas de música bella, de altas vibraciones, ya que todo eso operará sobre la psiquis del bebé. La voz de la mamá cuando estamos en el ambiente cálido del feto pasa a 8000 Hz, que es donde llegan los violines en tonos agudos. De ahí a que la música de Mozart se acerca a esta experiencia. A música tem o poder de gerar diferentes tipos de emoções em nós. Na minha experiência como cantora, eu posso afirmar que expressar a música através da voz, através do corpo, é algo que gera bem-estar, é algo que traz felicidade para a pessoa. Inclusive, existem estudos científicos que comprovam que cantar é algo que libera endorfina, ocitocina, dopamina, que são hormônios relacionados ao prazer e ao bem-estar. Existe um experimento feito pelo Dr. Emoto em que ele submeteu moléculas de água a diferentes tipos de vibrações e de músicas. Uma dessas moléculas foi submetida a uma música de Mozart e outra foi submetida a sons ruidosos, desarmônicos. E ele percebeu, ao olhar no microscópio, a água que recebeu essa vibração de Mozart estava linda, formando cristais, flores, uma imagem muito linda e harmoniosa. E a água submetida à vibração negativa, ruidosa e desarmônica, ficou extremamente feia, parecendo um lodo, uma sujeira. E aí ele chegou à conclusão de que a vibração consegue transformar. Se transforma a água, também pode transformar ao ser humano. E isso é algo que a gente percebe que, independente de qualquer tipo de estudo, os diferentes sons conseguem mudar o nosso dia. Basta observar como a gente fica diante de barulhos de carro passando, sons desarmônicos, barulho de máquinas, e como a gente fica ao escutar sons da natureza, passarinhos cantando, músicas bonitas. Só de observar a gente já percebe que muda o nosso estado de ânimo, e determinados tipos de músicas conseguem sim ajudar a gente a se sentir mais equilibrada, mais em paz e mais feliz. La música es un lenguaje y es un lenguaje universal. Tomemos el caso de Pitágoras. Pitágoras fue capaz de demostrar en una cuerda la relación de la música, las matemáticas y el cosmos. Tomó una cuerda y fue dividiendo la cuerda. Y notó que la matemática era precisa e iban saliendo los armónicos de la cuerda. De allí, de esta cuerda, sale la armonía como la conocemos hoy en día. Cuando uno mira esto, Pitágoras lo llevó hasta otro nivel. Él explica, en la música hay vibración, por ende todo lo que se está moviendo, claro, tiene una vibración, pero tiene también un sonido. Y ese sonido lo tiene el planeta,
pero también lo tienen todos los planetas por el hecho de estar en el movimiento, en el firmamento, es decir, en el sistema solar o en las galaxias. Entonces, cuando uno se dedica a estudiar a esos grandes compositores que dedicaron su vida a hacer de la música un arte objetivo, se encuentra, por ejemplo, a Wagner. Richard Wagner fue considerado por muchos filósofos como el escritor de un evangelio y se le conoce como el evangelio wagneriano. En su música, él siempre intentó llevar todos los artes posibles para que el ser humano, y así lo definía él, encontrara en aquellas muestras representativas su religión, porque él la consideraba como su verdad. Entonces, miremos que cuando el arte se hace de esta manera completamente objetiva, con un sentir que quiere transportar a la persona a esas grandes realidades, se vuelve objetivo. Y es justamente lo que nos deja Beethoven. Beethoven dice: he intentado conectarme con mi propio ser. Y es por esto que mi música sé, y lo sé, que no es subjetiva. La música ayuda a regularizar el sistema nervioso o a perjudicar. Hay géneros de música que despiertan ciertos instintos negativos. También hay músicas que afectan al centro emocional. Estos estilos de música en el diario de vivir hacen a las personas irritables, impacientes, reaccionarias, es decir, que las enferman. En cambio, la música clásica es inefable, no tiene relación con el tiempo, sirve para tener armonía, para inspirarse, para tener paz, es eterna. Pero como todo el tiempo escuchando música clásica también cansa, entonces qué bonito es escuchar música folclórica, ya que uno se siente estimulado y feliz cuando suenan las guitarras, el arpa, las flautas, enriquece nuestra cultura. Entonces, les invito a oír una buena música todos los días, un rato de música clásica, para sentirnos felices, ya que ayuda a engrandecer los valores del corazón. La música de hoy en día ha llegado a una degeneración impresionante. Y no hago referencia únicamente a la música en términos auditivos, sino a las letras, los ritmos y los medios de creación de la misma, ya que compositores contemporáneos están creando música a través de inteligencia artificial. Y es que la inteligencia artificial es capaz de transmitirnos algo. La música debería venir de la inspiración, de esa parte de nuestra alma y de nuestro corazón. Qué lindo es escuchar una música que esté inspirada en un paisaje. O qué bonito es que los jóvenes veamos la inspiración a través de guitarras, de un piano, que busquemos en lo más profundo de nosotros y que seamos capaces de expresar ese sentimiento. Puesto que ahora todo ha cambiado, la música se ha sexualizado. Y es increíble que vende más las letras que desvirtúan a la mujer, al amor y sobre todo a los sentimientos nobles. Yo los invito a todos, especialmente a los jóvenes, a que escuchemos música clásica. Muchas personas pasamos todo el día escuchando música y yo diría más oyendo música que escuchándola, puesto que no le prestamos atención
a lo que escuchamos. Cada compositor, cada artista en el mundo actual tiene un sentido, un punto específico para cual compone su obra musical. La música tiene el poder de manejar nuestras emociones y cómo nos sentimos. Para entrar en estado tenemos que escuchar una nota musical. Esta nota musical, un ejemplo definido, es do, porque es el centro entre todas las notas musicales. Es la primera que nos enseñan si aprendemos a estudiar música. Después de eso, aprendemos a respirar. Concentrémonos en nuestra respiración, en base a qué sentido nos está dando esa nota a do. Ustedes se darán cuenta, si lo hacen, ¿cómo te hace sentir? Hasta respirar. Número 3. Después de haber escuchado esta nota, nos ponemos en concentración con una pieza escrita específicamente para meditar. Porque cada música tiene un fin por el cual fue compuesta. Y por último, no menos importante, ¿cómo está el estado de nuestro cuerpo? Si nuestro cuerpo, después de haber escuchado todo y hecho todos estos pasos, está inquieto, es que no nos hemos concentrado lo suficiente. También hay que tener en cuenta que no vibramos con todo tipo de música. Es un tema muy profundo e interesante, pero también importante puesto que está en nuestro día a día y hay que cuidar lo que escuchamos y las impresiones que ya nos comunican. Hay quienes dicen que grandes compositores como Mozart, Beethoven, Vivaldi, Franz Liszt, ellos eran seres especiales que tenían el don de escuchar esas músicas del universo y las pudieron transcribir en música audible para nosotros. Entonces, ¿hay música en el universo? Esta pregunta nos inspira y la debemos contestar no con la mente, sino con nuestro corazón. Debemos aprender a inspirarnos, ir a un concierto de música clásica, cerrar los ojos y concentrarnos profundamente en la música. Con el tiempo se agudizará el sentido auditivo y también nuestra sensibilidad por la música y su conexión con la naturaleza. La música clásica es una herramienta fabulosa para nosotros, para compensar esos momentos de estrés que la vida diaria presenta. Por eso es muy importante la concentración, darnos la oportunidad de conectar con esas armonías que nos permitirán cambiar nuestro estado de ánimo. La música, a lo largo de la historia, ha acompañado a la humanidad, así como la pintura, la escultura. La música ha sido una herramienta que ha permitido a las personas poder expresar algo que no se puede expresar con palabras. Han existido grandes compositores como Mozart, como Johann Sebastian Bach, como Beethoven, que se han inspirado en la naturaleza, se han inspirado en el sonido de los pájaros, en el color de las flores, en la luz del sol, para poder expresar aquello que no pudieron expresar con palabras. Se han inspirado en valores, como en la valentía, como en el amor, para poder esculpir en ese papel, en esa partitura, una obra maestra. Recordemos la novena sinfonía de Beethoven, que se inspiraba en el amor, en la hermandad. Recordemos las palabras de Johann Sebastian Bach, que decían que donde hubiera una música inspirada en Dios, Dios hacía presente. Él siempre al principio de sus partituras, él escribía: Dios, asísteme, Dios, ayúdame para componer esta partitura. Si nosotros queremos tener una conexión con nuestro real ser, con nuestro Dios interior, escuchemos la música de estos grandes compositores, que lo que ellos buscaban expresar a la humanidad es que nos conectemos con Dios a través de la inspiración que nos produce la música, que busquemos la libertad. Ese gran compositor Beethoven, él decía que la finalidad de la música debería ser la libertad, la felicidad y el amor. Nos despedimos de acá desde la ciudad de Valparaíso, ciudad conocida a nivel internacional por su cultura, por su pintura, por sus poetas y especialmente también por sus músicos.
Una de las cosas maravillosas que significa poder crecer alrededor de las armonías de la música es conectar con la sensibilidad, esa sensibilidad humana que te hace distinto. Y es que la música trae al planeta unas armonías que no pueden ser explicadas con sencillas palabras, que son solo de sentir, solo de ubicarte en el corazón y permitir que él haga un viaje único y exclusivo por las esferas del universo. Y así poder captar las notas musicales que generan que tú seas una persona distinta. Practicar la musicoterapia es importante para todo ser humano, porque sencillamente curas el alma, curas tu corazón y curas también tu cuerpo físico, ese que necesita vibrar diferente al resto de la humanidad. Eso que te hace distinto te permite poder navegar en el aura completa de la humanidad y ser alguien exitoso y ser alguien que definitivamente donde se detenga pueda decir que es diferente. La música sencillamente te da las herramientas necesarias para continuar y para encontrar esas alegrías que no puedes conseguir en cualquier lugar, pero que te permiten estar consigo mismo. Es importante que siempre nosotros como personas busquemos la naturaleza, porque allí puedes encontrar una gran sinfonía, una sinfonía única, que te da unas notas maravillosas y que permiten que puedas, a través del universo, escuchar definitivamente un lenguaje que es el lenguaje de Dios. Es el lenguaje que permite la inspiración universal. Una inspiración que además de ser la que genere tu destino, es la que te da la clave para vivir. No es posible concebir el espíritu, la esencia de la música sin relacionarla directamente con el amor, que es el alma del divino arte. Sin el amor no podría existir en absoluto. La música es una mujer y la naturaleza de la mujer es el amor. Musicoterapia es una palabra en verdad contemporánea que en verdad enfatiza dos aspectos: la música utilizándose en un proceso terapéutico. Ahora bien, el proceso terapéutico tiene que ver con lo siguiente y se lo leo textualmente: es un conjunto de prácticas y conocimientos encaminados al tratamiento de una dolencia, y esta dolencia puede ser física, puede ser psicológica, algún padecimiento que nosotros tengamos, y al utilizar la música nos estamos tratando. Por ejemplo, sinónimos: curar, ser medicina, ser medicinal, rehabilitador. Entonces, en este concepto de musicoterapia es realmente enfatizar que la música tiene la posibilidad de curar. Y antiguamente no se le decía musicoterapia, pero todas las grandes culturas utilizaron la música para sus rituales, para sus procedimientos curativos, es decir, que estaba de la mano de todo esto. ¿Acaso nosotros no utilizamos la música también de forma natural y de forma espontánea para estos elementos? Cuando nos sentimos, por ejemplo, bajoneados o tristes, ¿no elegimos tal vez una canción para sentirnos mejor? Y justamente yo los quiero invitar a escuchar un tipo de música tal vez no tan conocida o no tan popular hoy en día, que es la música de los grandes maestros, que realmente por su magisterio, por su real composición, lograron establecer fenómenos musicales que impactan directamente nuestra constitución interna, elevando nuestro estado anímico y obviamente ayudándonos a curar. Y es que la música clásica perfecciona melodías y el niño va fecundando valores que levantando comprensión y valentía. Solo quisiera estaciarme a conciencia y mirarme palpando las fantasías que los mundos superiores nos comentan los varones que trajeron melodías. La sinfonía de Beethoven que sublima corazones y acentúa las alegrías. Solo quisiera estaciarme a conciencia y mirarme palpando la fantasía que en los mundos superiores nos comentan los varones que trajeron melodías. La sinfonía de Beethoven que sublima corazones y acentúa las alegrías.
Es importante para las nuevas generaciones escuchar música clásica o buena música debido a la estimulación que ella provoca en el ser humano, como por ejemplo estimulación emocional, la estimulación sensorial, mejor desarrollo cerebral, incluso beneficios después del nacimiento. No es recomendable que la mujer, cuando está en estado de embarazo, escuche músicas estruendosas a muy alto volumen, debido a que esto genera muchísimo estrés en el bebé y puede ocasionar anomalías a futuro, como por ejemplo un sistema nervioso muy sensible o problemas emocionales o psicológicos a futuro. La música clásica o buena música genera en los niños en edades comprendidas de 0 a 7 años beneficios increíbles, como por ejemplo mejor desarrollo motor y cognitivo, mejora su capacidad de memoria, mejora su habilidad de resolver problemas, ayuda a expresarse mejor y estimula su creatividad. La música clásica escuchada desde temprana edad crea niños muchísimo más sensibles y empáticos para con sus semejantes, con su entorno, con la naturaleza. Esto muy al contrario a los niños que tienden a escuchar música ultramoderna, por ejemplo, que tienen sonidos estruendosos, muchas veces con letras totalmente obscenas, que genera la deformación de los valores que queremos inculcar los padres en ellos. Seamos selectivos con la música que escuchan nuestros niños y jóvenes para poder garantizar en un futuro un mejor desarrollo emocional y psicológico. El universo ha sido creado por el amor, aquella fuerza más allá del tiempo y del espacio que puede crear un cosmos, pero también resplandecer como chispa divina en el corazón de un ser humano enamorado. Aquella diosa absoluta que es una inspiración, un anhelo eterno, un poema escrito en la eternidad, nos embeleza los sentidos y extasia el alma con sus dulces notas de caricia maternal. Busquemos a través del arte, de la auténtica belleza interior, develar los secretos del divino amor que yace adormecido y aguardando ser despertado en lo profundo del misterio que todos somos y aún desconocemos.